Acá un poco la idea, estuvimos hablando con Rafael y con todo el equipo de Nidera. La idea era complementar un poco la charla que nos dio Andrés recién, que seguro es la más interesante para ustedes, la parte que está más bajo control de la gestión de ustedes como productores o como empresarios, con un poco de información del lado del mercado. Y eso lo vamos esta responsabilidad la compartimos con Ricardo, que habla después. Eh, la idea es que yo dé un pantallazo más bien macro de lo que son condiciones macro de la economía global y después Ricardo se va a meter un poquito más en algunos mercados más específicos del negocio de ustedes, ¿está? Y bueno, el disparador creo que lo planteó bien Rafael hoy, que era, bueno, cómo va a ser el mercado o los precios de los commodities en particular, pero en el mundo en general, después que salgamos de esta pandemia, ¿no? Y yo decía un poco en la pregunta de que en realidad un poco ya estamos saliendo y desde acá no lo vemos o no lo sentimos tan cercano en nuestra vida diaria o a las 8 de la noche cuando ponemos el SINAE y siguen 3.500 casos, decimos, "Bueno, todavía estamos lejos de salir". Pero, pero así como acá estamos todavía con bastantes dificultades, ustedes que son todas personas muy informadas ya tienen bastante claro que China en realidad desde el segundo o tercer trimestre del año pasado está con los motores fuera de borda prendida y a toda máquina, demandando, consumiendo y comprando. Y eso es una noticia bien importante del contexto global, porque obviamente es el motor más importante de demanda de muchos commodities, y eso es una buena noticia ya el año pasado. Y este año se suma la noticia de que Estados Unidos, unos meses atrás de China, cambio político mediante, prendió también sus motores. Y eso quiere decir que tenemos el 40-50% de la economía global ya en fase lanzada de crecimiento, ¿no? Tenemos otros lastres, como los mercados emergentes, que todavía venimos un poco atrás. Y así que un poco vamos a hablar de esas cosas y cómo están impactando en la transición macro global. A ver, Rafael, si se ve la presentación, porque hoy quedamos medio colgados, ¿se ve? Sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Adelante. Eh, Bueno, a ver, para entrar de lleno en el tema que importa acá, como dos preguntas que importan, ¿no? ¿Cuánto van a valer los commodities y cuánto va a estar el dólar? Es como las dos cosas que en el fondo, todo lo demás son argumentos para razonar en torno a eso y algunas de esas preguntas vamos a tratar de responder. Acá la primera pregunta que a uno le surge naturalmente cuando empieza a pensar este tema es si lo que está pasando con los precios hoy, y ya pensando un poquito más lejos o con un mayor nivel de abstracción con respecto todavía a lo que decía Rafael hoy en la pregunta, o sea, esto que está pasando cuando miramos la historia, quiere decir, estamos en un superciclo de commodity, estamos en un rebote, ¿dónde estamos parados cuando nos miramos en términos históricos? Ustedes tienen algunas referencias muy frescas, porque bueno, la soja estas últimas semanas, ahora bajó un poco, pero la soja estas semanas que pisó los $600 nos hizo acordar a los mejores momentos de precios de por allá 2012-2013, ¿no? Entonces, son precios casi récord histórico. Cuando miramos los commodities con un poquito más de distancia, como cuando pasan varios años o décadas, siempre conviene corregirlo por la evolución de la inflación, ¿no? Porque al final los dólares de hoy no compran lo mismo que los dólares del 2008 ni que los dólares del 70. Y acá los datos están corregidos por la inflación americana, que es un proxy de la inflación internacional, que no siempre es la inflación relevante para nuestros costos, para los costos de los productores, pero es un buen proxy global del poder de compra. Y un primer tema a tener en cuenta es que en realidad los precios hoy, si bien son buenos y subieron bastante en los últimos meses, todavía no están en los niveles reales de los picos 2011-2012. Sí, en algunos casos como soja o como carne, de repente estamos viendo precios que en términos nominales son altos, en términos reales no tanto. Y también está claro cuando uno mira las perspectivas bien largas, el rebote de estos últimos meses es muy intenso para nuestras expectativas, para la ecuación económica de muchos de ustedes, para la rentabilidad de una chacra. Pero no, por ejemplo, en el caso de los alimentos o incluso en el caso de los metales, el proceso no es tan fuerte como lo que fue en el último ciclo de commodity, ¿no? Ahí tenemos como sacando el proceso ahora, tenemos dos ciclos largos de recuperación de commodity que fueron la década de los 70 y la década del 2000, ¿no? Y acá hay unas cosas que está bueno desgranar para tratar de entender qué pasa en esos procesos, ¿no?
Un primer punto es que en general los famosos o los llamados superciclos siempre son procesos que vienen con un crecimiento prolongado y bastante sostenido de la demanda mundial o de los polos de demanda mundial, por lo menos. O sea que al final son procesos que requieren necesariamente crecimiento sostenido. Si eso no ocurre, en realidad lo que tenemos son shocks de oferta, en algunos casos, una crisis del petróleo puede ser, una crisis climática que nos hace subir el precio de la soja, pero no hay un driver transversal y duradero, ¿no? Entonces, como que hay una condición básica para que este rebote sea un superciclo, y es que lo que estamos viendo estos días con China y con Estados Unidos se transformen en un proceso como más sólido y más prolongado hacia adelante. Y un poco de eso vamos a hablar. En algunos casos también puede haber cambios estructurales o cambios duraderos del lado de la demanda por cambios permanentes de funciones de producción, como de repente pudo haber pasado hace unos años con la proteína de soja, o como casi pasó hace unos años con los biocombustibles, pero que después se desparramó un poco cuando cayó el precio del petróleo. Pero algunos de esos factores a veces también están. Y la otra condición necesaria para que estos ciclos sean prolongados y densos y transversales es que tengan condiciones favorables, en general condiciones favorables financieras, vinculados a la liquidez y a las tasas de interés. No necesariamente quiere decir que para que los precios suban precisamos tasa en cero como que tenemos hoy, pero sí, sin duda, precisamos un ambiente financiero calmo, o por lo menos precisamos evitar la inversa de la calma, que es la crisis, ¿no? O sea, está claro que en el ciclo anterior, por ejemplo, en los años 2007, por decir un ejemplo, las tasas en Estados Unidos estaban en 5,25% overnight, y eso no impidió que los precios subieran. Ahora, cuando vino la crisis y cuando se descuajeringó el sistema global, en 2008, eso sí hizo que los precios cayeran, ¿no? Entonces, cuando hablamos de condiciones financieras favorables, hablamos por lo menos o de liquidez, como tenemos hoy, y dinero barato, o de una transición ordenada, sin demasiados sustos y sin riesgos financieros, sin crisis, sin ajustes violentos, porque eso sí, obviamente, complica las perspectivas. Así que de un poco de estas cosas vamos a estar conversando ahora. Antes de meternos, voy a controlar los tiempos porque me emociono a veces y me voy de pista. Antes de meternos en las perspectivas de este año, está bueno hacer una breve introducción de qué pasó el año pasado y cuánto hay extraordinario en las cosas que vivimos hoy, ¿no? Vale la pena ir a pararse un ratito a marzo, abril, mayo del año pasado y recordar que en realidad en aquel momento había un susto bastante grande que hoy tal vez quedó un poco atrás a nivel económico, porque ya le hemos tomado un poco más el pulso a este problema, pero en aquel momento, acuérdense de aquellas imágenes de los aviones vacíos, los aviones sin volar, todos los hoteles del mundo cerrados, todos los restaurantes de Italia cerrados, todas esas imágenes que daban pánico sobre cuánto iba a durar ese apagón logístico o ese apagón de oferta. Con el tiempo fuimos entendiendo un poquito más que era un shock de oferta, que era un shock transitorio, pero que eso también traía problemas porque en realidad la política económica en general no está muy preparada para lidiar con shocks de oferta, ¿no? Nosotros siempre decimos un poco en broma, un poco en serio, que cuando hay un problema de demanda agregada, los gobiernos pueden hacer cosas. El gobierno puede decidir gastar, puede decidir bajar los impuestos, el Banco Central puede decidir bajar las tasas de interés, pero cuando hay un shock de oferta, cuando se cierra la economía, los gobiernos no pueden ir a ocupar los asientos de los aviones que no vuelan, ni pueden ocupar las habitaciones de los hoteles que están vacíos, ni se pueden comer toda la carne que no se comen los turistas que no van a los restaurantes, ¿no? O sea, ese tipo de cosas la política económica no la puede solucionar, y por eso cuando se vino la crisis había un temor bastante importante y en pocas semanas nos empezamos a dar cuenta que iba a ser el shock económico más importante desde la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias económicas seguramente más importantes desde la Segunda Guerra Mundial, consecuencias mucho más duras de las que tuvo la crisis financiera de Lehman Brothers en 2008. O sea, fue y sigue siendo un problema de magnitud importante. Y esto es importante no solamente para acordarnos de la historia, porque, digamos, sino para entender cómo reaccionó la política económica. La política económica reaccionó como si fuera una guerra. Y no estamos inventando nada. Eso era Macron el año pasado, en marzo-abril, diciendo estamos en guerra y metemos un plan de 50.000 millones de euros. Era Alemania diciendo que iba a dar liquidez ilimitada, no ahora como lo está haciendo otros bancos centrales, el 13 de marzo del año pasado, cuando estábamos en pleno bomba.
Hay una conferencia de prensa de Merkel del 15 de marzo, la recuerdo como si fuera hoy, porque ese día me empecé a aquilatar algunas cosas que ella dijo textualmente: estamos en guerra y cuando estamos en guerra no se pregunta cuánto cuestan las cosas, simplemente se hacen. Y eso hablaba, digamos, del tamaño del problema que se estaba viviendo y del desafío. Y también nos empezaba a mostrar de que la respuesta iba a ser como si estuvieran en guerra, efectivamente, y eso iba a traer una resaca importante para el día post pandemia. Y eso iba a traer también riesgos y algunas cosas que hoy tenemos arriba de la mesa, ¿no? ¿Cómo reaccionó la política a este mundo en guerra? Con fuertes estímulos fiscales. Eso es bueno porque hizo que la crisis fuera menos profunda, pero salimos de la crisis con una deuda bastante importante, ¿no? Estados Unidos, ahora después lo vamos a ver, y las economías avanzadas van a estar este año con la deuda pública más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que aquilatar de que hay por delante un desafío fiscal muy importante, porque bueno, lo que se gastó hoy hay que devolverlo el día de mañana, no hay mucha misterio y la equivalencia ricardiana sigue estando arriba de la mesa y sigue siendo más válida que nunca. También tuvimos muchos estímulos monetarios, mucha liquidez, muy importantes, más violentos y más coordinados que la crisis del 2008. El 2008 fue como el primer experimento de política monetaria heterodoxa de la era moderna y en aquel momento fue muy cuidado, muy medido, muy parcial. Primero empezó Estados Unidos, lo siguió UK y después Europa. Ahora en realidad, habiendo hecho aquel experimento y habiendo salido vivo, cuando vino este shock, en 2 semanas se desplegaron medidas mucho más grandes y mucho más coordinadas de las que se desplegaron en 3 años después de la crisis de Lehman Brothers, ¿no? O sea que la reacción fue violenta. Y eso nos deja un montón de cosas para este año, ¿no? Cerramos el 2020 con un mercado con mucha liquidez y con una perspectiva de que las tasas iban a ser bajas por 2 o 3 años, porque eso era lo que la economía iba a precisar para volver a crecer. Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, igual que la política fiscal. La liquidez te ayuda a amortiguar la crisis, pero también sabemos que cuando hay mucha liquidez, la liquidez opera como eliminando los riesgos, ¿no? Una cosa que era, la veíamos el año pasado en muchos papers de momentos anteriores, la conclusión de otros periodos de expansión de liquidez es que los activos tienden a estar mal priceados, ¿tá? Aumenta mucho la correlación de precio de los activos. O sea, cuando todos los activos suben por una única razón, que es el exceso de liquidez, quiere decir que todos los activos suben, pero que ninguno está mirando mucho los fundamentos, ¿no? Ustedes que conocen más del negocio agropecuario, como que la tierra empieza a subir, pero en realidad cuando se marcan los precios de la tierra, nadie está mirando cuántos kilos de soja, cuántos kilos de maíz o cuántos kilos de carne se produce en ese campo, sino que se miran otras cosas. Y cuando se miran otras cosas, quiere decir que los activos, los fundamentos de cada activo importan poco e importan mucho las condiciones de liquidez. Y eso, digamos, es solamente un hecho constatado. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando los precios suben en forma generalizada, como subieron las acciones el año pasado, porque sobra liquidez, cuando la liquidez se vaya, los precios van a cambiar. Ahí sí van a aparecer los fundamentos buenos y los fundamentos malos, ¿no? Lo mismo que en un campo. Dice, bueno, si están todos los precios subiendo, compramos porque van a subir los precios, ¿no? Compremos un campo bueno porque cuando los precios caigan me va a defender un poco más, ¿no? Lo mismo pasa con los activos. Entonces, ¿por qué toda esta larga introducción? Porque en realidad todas esas reacciones de política en modo de guerra del 2020 se están empezando a revertir de a poco. O el 2021, más bien podemos cambiarlo un poco para no generar pánico, el 2021, que esperábamos fuera un año calmo desde el punto de vista financiero, se nos presentó a partir del 15 de febrero como el año donde el mercado está tratando de adivinar cuándo se normalizan las cosas. Y eso no es casual y ahora vamos a ver por qué. Entonces, el primer punto es que tuvimos un 2020 duro, con medidas extraordinarias, pero que todos sabíamos que eran transitorias, tan transitorias como fuera la crisis. Cuando la crisis terminara, las medidas transitorias se iban a dar vuelta. Y eso, afortunada y lamentablemente, está empezando a ocurrir. Afortunadamente, porque en realidad el punto de fondo es que las medidas se están empezando a revertir, o las medidas de emergencia, o estamos discutiendo la normalización de las medidas de emergencia, porque el mundo está creciendo. Y eso es una buena noticia. En su última revisión de abril, el Fondo Monetario corrigió las perspectivas de la economía global medio punto al alza. En enero, el fondo esperaba un crecimiento de 5,5%, hoy espera un crecimiento de 6%. ¿Está?
para el 2021. Y para el año que viene las proyecciones se corrigieron 2 décimas. A la derecha lo que tenemos es un mapeo, un crossboard de distintos países. Y una cosa interesante de ver es que en realidad, ¿cómo se explica esta corrección del Fondo Monetario de su perspectiva de crecimiento 2021? Estados Unidos, solo Estados Unidos. Algo más también, un poquito de América Latina, pero básicamente Estados Unidos. Eso no quiere decir que Estados Unidos vaya a crecer más que China, por ejemplo, no. Quiere decir que China ya la tenemos internalizada como un país que crece desde el año pasado. Fíjense que las proyecciones de China no han cambiado mucho desde octubre a esta parte. En octubre el Fondo Monetario veía a China creciendo en 2021 8,2 y hoy la ve en 8,4. No cambió mucho. ¿Qué es lo que cambió? El Fondo Monetario en octubre veía a Estados Unidos creciendo 3, que era apenas dando vuelta a la caída del 2020. En enero lo pasó a 5 y hoy está en 6,5. Esa es la expectativa de crecimiento de Estados Unidos. Esa es la noticia fuerte desde el punto de vista del crecimiento global, es la noticia fuerte del 2021. Y así como está esa noticia buena, hay otras noticias de repente no tan buenas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que como ven en el gráfico, a Europa le cuesta horrores despegar, a Europa le está costando por distintas razones consolidar el proceso de crecimiento. Una de las razones tiene que ver con sus dificultades fiscales e institucionales y sus arreglos institucionales, que entre otras cosas está haciendo que el despliegue del plan de vacunas sea mucho más lento que en Uruguay y mucho más lento que en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso es parte también de las asimetrías que tiene la recuperación global 2021. En cualquier caso, mensaje de esta placa es que el cambio que estamos viendo en las condiciones financieras que ahora vamos a discutir está apalancado por una noticia buena, y la noticia buena es que el mundo está volviendo a crecer, y eso está apalancado sobre todo por China, ya desde el año pasado, pero sobre todo por Estados Unidos, que es el que cambió fuertemente la jugada este año. Es cierto, tenemos un mundo con asimetrías, es cierto, tenemos un mundo donde muchos de los países emergentes tenemos problemas sanitarios fuertes todavía, y muchísimos países emergentes que todavía no han empezado prácticamente su programa de vacunación, y eso nos pone también arriba de la mesa algunos riesgos que después más adelante vamos a discutir, ¿tá? Vamos a meternos en Estados Unidos, que es un poco la madre del borrego de este 2021, ¿tá? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Nosotros siempre nos gusta mirar un poco las variables macro, pero también dos variables bien importantes que son los dos monitores fuertes de la Fed. Yo me imagino que si la Fed tuviera un cuarto con los monitores de riesgo, hay dos variables que mira mucho y después hay un montón de variables que alimentan todo ese análisis. ¿Cuáles son las dos variables que están en su regla de decisión? La inflación y el mercado laboral o la actividad económica, pero el mercado laboral como el próximo más cercano de la actividad económica. ¿Qué le pasa a Estados Unidos hoy? Últimos datos que conocimos hace pocos días, el mercado laboral en abril estuvo más o menos por debajo de las expectativas, flojo, le cuesta crear empleo. Vean el gráfico de la derecha, la cantidad de personas ocupadas en Estados Unidos hoy es 145 millones de personas. Antes de la crisis, antes de la pandemia, estábamos en 152 millones de personas, ¿no? O sea que prácticamente la foto es parecida a lo que pasó en Uruguay, aunque tal vez un poquito más profunda, ¿no? El marzo, abril, mayo del 2020 nos puso un pozo muy grande de empleo, después se recuperó una parte de eso, pero todavía Estados Unidos está a medio camino, un poquito más que medio camino, pero todavía no logra revertir los problemas de empleo, y eso es una de las cosas que preocupa, y que preocupa también a la administración Biden, y por eso el plan fiscal que ahora vamos a ver. Pero la Reserva Federal mira mucho qué está pasando con el mercado laboral, y la conclusión macroeconómica que uno podría tener es, bueno, si el mercado laboral está flojo y si hay mucho desempleo, quiere decir que todavía la economía puede crecer sin presionar los salarios, y si no presionamos los salarios, podemos crecer sin inflación. Entonces, cuando el mercado está así, el mercado laboral está así, la Fed tiene dos problemas, o dos temas a considerar. Primero, que quiere que la economía esté mejor, y una de las condiciones para que esté mejor es que suba el empleo. Y segundo, que la economía tiene capacidad para crecer sin inflacionarse demasiado. Ahora, si miramos el otro gráfico, que es el gráfico de la izquierda, los números de inflación se están poniendo calientes en Estados Unidos. El dato de inflación de abril fue muy duro. Este dato, para que tengan una idea, se conoció un martes, hace 15 días más o menos, que era el día que Uruguay iba a salir al mercado global a emitir deuda. Y como salió este dato, que fue una bomba, y había temores de que este dato
hicieron desparrama importante en el mercado financiero, Uruguay terminó suspendiendo la emisión, la postergó, finalmente la hizo un día después, sin mayores problemas, pero fue un dato muy duro porque puso arriba de la mesa de que si bien el mercado laboral está pinchado, los números de inflación vienen bastante calientes y más calientes de lo que es el objetivo de la Fed, que es trabajar para que la inflación no supere a largo plazo el 2%, o sea que uno pensaría que si el mercado laboral estuviera en equilibrio y la economía estuviera en equilibrio, con este dato de inflación la Fed estaría subiendo tasas hoy. Ahora, el problema es que la Fed no mira un solo dato, no mira solo la inflación, también mira la economía real y el mercado laboral, y por eso este dato por ahora este dato de inflación solo generó preocupación, pero la Fed por ahora sigue defendiendo la idea de que no va a mover ficha. ¿Cuál es la innovación fuerte del 2021 en el escenario macro y en el escenario político de Estados Unidos? Es la irrupción de Biden, el giro político dramático, 180 grados en Estados Unidos, que entre otras cosas trajo abajo del brazo un programa de estímulo fiscal asesino. ¿Tá? Asesino, uso la palabra un poco dura para provocarlo, si alguno está mirando Twitter a ver cómo va a formar Uruguay, atiendan un segundo algunos números de esto, ¿no? El plan fiscal de Biden es un plan por 2 trillones de dólares, y 2 trillones es un número que a todos nosotros nos cuesta entender, porque no sabemos cuántos ceros tienen. Es mucho más fácil si le digo que es 9 puntos del Producto Americano. Es mucho más fácil si les digo que si Uruguay anunciara un plan de esta dimensión relativa, la ministra Susana Arbeleche estaría diciéndonos que va a haber un estímulo fiscal de 5.500 millones de dólares, por ejemplo. Y estamos muy lejos de esas cifras nosotros. Entonces, Biden anuncia un plan que es 10 puntos del producto, que se monta arriba de 2 planes que venían de la administración Trump, que ya eran bastante grandes también, pero que ponen a Estados Unidos con 2 años consecutivos con déficit fiscal, atenti, de 15 y de 20% del producto. Los peores déficits fiscales de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, y con una deuda pública que va a llegar a 130 puntos del producto en 2023, la deuda más alta desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué hace esto Estados Unidos en forma tan agresiva? Bueno, porque quiere salir del pozo rápidamente y porque quiere poner a rodar la economía. Esas proyecciones de actividad que veíamos antes fueron cambiando a medida que se conocía esta información. O sea, no es que Estados Unidos iba a crecer 6,5 y entonces ¿para qué Biden hace esto? No. Las proyecciones están en 6,5 después que Biden fue anunciando estos paquetes y que fue poniendo arriba de la mesa la idea de que la política fiscal iba a ayudar a la recuperación. O sea que aquellas proyecciones son condicionales a este plan. Con lo cual, esta es una de las razones que explica el rebote inesperado, si se quiere, por encima de las expectativas de Estados Unidos, y es parte de la noticia buena. El problema acá es que en economía siempre operan las frazadas cortas y los equilibrios generales, ¿no? Cuando uno toca una perilla, como dice nuestro presidente, también se mueven otras variables en el mercado, ¿no? Entonces, pensando en la slide esta donde comentábamos que las medidas del 2020 eran transitorias y para la guerra, bueno, si hacemos un plan fiscal y si Estados Unidos va a volver a crecer, entonces capaz que ya no es necesario tener la tasa en cero. Cerramos el año 2020 pensando que la tasa cero iba a estar por 2 o 3 años, pero si Estados Unidos cambió la pisada y va por un plan fiscal que le permite recuperarse mucho antes, entonces la política monetaria no va a tener que ser tan expansiva durante tanto tiempo. Entonces, la pregunta relevante acá es, ¿en qué medida este plan fiscal, que es muy violento, cambia las condiciones monetarias y cambia la función de optimización de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Y acá hay un debate que es súper interesante desde el punto de vista técnico, perdón si aburro un poco, pero me parece que es importante entenderlo. Acá tenemos encumbrados analistas internacionales que se debaten entre 2 posiciones, en el fondo no muy distintas, pero sí con recomendaciones distintas. Todos están de acuerdo de que el paquete fiscal de Estados Unidos es muy grande en relación a la brecha del producto. Algunos temen que la economía se recaliente, a otros no les importa que se recaliente, esa es la gran diferencia. ¿Por qué dicen que es muy grande el paquete? Esto es lo que los economistas denominamos la brecha del producto, que es algo así como la distancia entre la producción efectiva y la producción potencial. Si lo pensamos en soja y en los ambientes que estaba mostrando Andrés hoy, bueno, si tenemos una chacra que rinde 3.000 kilos, los años que estamos produciendo 2.000 kilos, estamos un 33% por debajo del potencial. La brecha de producto mide eso, mide la distancia contra el potencial.
La crisis del año pasado nos puso, en algunos mercados avanzados, entre 3 y 5% por debajo del producto potencial, pero con las proyecciones que estamos teniendo hoy, Estados Unidos en 2021 y 2022 va a estar por encima de su producto potencial. Entonces, lo que dicen Summers y Blanchard, por ejemplo, es, si vos tenés una economía que está 3, 4% por debajo de su producto potencial y le metés un gasto agregado de 10 puntos del producto, la vas a pasar para el otro lado. Y si la economía crece muy por encima de su producto potencial, se nos desajustan los mercados de precios, porque la economía se empieza a recalentar, empiezan a faltar recursos laborales, empiezan a faltar insumos, suben los precios, bien, y viene la inflación y viene la jugada de la Fed. Entonces, ¿qué dicen Summers y Blanchard? Nos pasamos de rosca. El paquete fiscal de Estados Unidos es demasiado grande y cuando empiece a verse en la calle, se va a empezar a ver en la inflación y la Fed va a tener que subir las tasas antes de lo necesario y eso puede llevar a más inestabilidad financiera. O sea, si nos pasamos de rosca y le obligamos a la Fed a que suba las tasas, lo que vamos a tener como consecuencia es que las bolsas van a caer, los títulos se van a mover, el dólar se va a ajustar y eventualmente los commodities también se pueden ajustar. Entonces, ellos dicen, nos pasamos de rosca. Krugman, del otro lado, dice, es grande, pero no me calienta demasiado. Si nos pasábamos de rosca, la Fed ya sabrá qué hacer y controlará la inflación. Me preocupa más que la economía siga deprimida, con lo cual, dentro del balance de riesgo, prefiero un paquete grande a riesgo de pasarme de rosca. Solamente un comentario que es importante tener en cuenta para esta discusión. Ustedes me dirán, bueno, a mí que me importa esta discusión. Bueno, esta discusión empezó a cobrar bastante calor por allá por enero y por febrero, y esta discusión es la que está atrás de la corrección del mercado financiero que ahora después vamos a ver, o sea, no es trivial lo que está acá. Lo otro importante es que estamos hablando todo de economistas que son, que los podríamos etiquetar como keynesianos, en el sentido de que son economistas que históricamente han estado a favor de este tipo de herramientas de estímulo, ¿no? Porque dentro de lo que es la filosofía política de las corrientes económicas, uno podría pensar que hay economistas de corte más clásicos, los economistas de la escuela de Chicago, por decirlo de alguna forma, que no son tan proclives a estímulos fiscales de este tipo o que prefieren estímulos de otro tipo. Y todos estos que están acá son economistas keynesianos. Larry Summers fue secretario del Tesoro de Clinton. Y Larry Summers, durante la administración Obama, tiene una troja así de artículos escribiendo en favor de planes fiscales más agresivos. El propio Larry Summers dice, bueno, yo que estoy de este lado de la ecuación, creo que esta vez nos pasamos un poco del tamaño del estímulo. Entonces, es bien importante esta discusión porque nosotros creemos que es lo que está detrás de la corrección financiera que ahora después vamos a ver. Mientras tanto, los de la Fed, los gobernadores de la Fed, que son los que toman decisiones, dicen que todavía está calibrado el paquete fiscal de Estados Unidos, está incorporado, pero que todavía estamos lejos de una situación que los haga reconsiderar las cosas. Voy a saltear algunas placas para no robarme tanto tiempo, si no lo voy a dejar a Ricardo con poco tiempo. Quedan 5 minutos. Perfecto, acelero. Mientras tanto, la Fed viene manteniendo en todos los tablados de que por ahora no están dadas las condiciones para subir tasas, pero las propias expectativas de la Fed nos muestran que empieza a discutirse un poco más el panorama de suba de tasas. Hace 6 meses, todos los gobernadores de la Fed nos hubieran dicho que estaban muy lejos de considerar un aumento de tasas, que no veían los aumentos de tasas hasta el 2023, 2024, y son cada vez más los gobernadores que empiezan a decir, bueno, tenemos que empezar a discutir sobre la normalización monetaria. No están diciendo tenemos que subir las tasas, dicen tenemos que empezar a hablar. Pero la Fed funciona de esa manera, nos va preparando con el discurso, nos va preparando la cancha. Lo importante es que la Fed todavía no tomó decisiones concretas, pero sí empezó a girar su discurso y a reconocer que tienen que empezar a discutir la normalización monetaria. ¿Qué ha pasado del 15 de febrero hasta ahora? Que yo ponía esa fecha como media límite. El 15 de febrero las tasas de los bonos empezaron a subir en forma rabiosa y las monedas de los países emergentes en general se empezaron a debilitar también en forma rabiosa. El dólar no se fortaleció contra todas las monedas del mundo, pero sí se fortaleció contra las emergentes, pero por otro lado se debilitó contra el yuan, que es una de las noticias de estos días, ¿no? Pero está claro que el 15 de febrero de este año hay un quiebre, y el quiebre ese es el momento que marca el final de la calma financiera y el inicio de las apuestas del mercado por tratar de entender cuándo la Fed acomoda las tasas de interés para adaptarse a la nueva macroeconomía de un Estados Unidos con crecimiento. Eso va a pasar.
tenemos que sacárnoslo con peine fino, va a pasar en algún momento de los próximos años y eso se está empezando a discutir. El problema es que si esto se hace de golpe nos va a generar como una restricción de liquidez muy dura que nos puede ajustar o afectar los precios del activo. Todos preferiríamos que fuera una transición suave. Lo que pasa es que lo que dicen Summers y Blanchard es que la transición corre el riesgo de no ser suave porque Estados Unidos se pasó con su paquete de estímulo fiscal. No es trivial la corrección que han tenido las tasas de mercado, o sea, las tasas de la Fed siguen en cero, pero las tasas de un bono a 10 años, un bono a 10 años en septiembre del año pasado estaba rindiendo 0,6% nominal, a fin de año ya estaba cerca de 1% nominal, hoy está en 1,6% nominal. Todavía es un valor irrisoriamente bajo, porque si uno se coloca en un bono americano a 10 años con esta tasa, ni siquiera cubre la inflación esperada, o sea, pierde plata, pierde capital en términos de poder de compra. Pero es un ajuste importante con respecto a lo que venía pasando. Y lo que es interesante, distinto a otros momentos recientes, es que este aumento de las tasas todavía no ha operado en contra de las tendencias de los commodities. De hecho, los commodities han venido subiendo pese al aumento de tasas y obviamente depende un poco del producto que uno mire y del periodo que uno mire, ¿no? Pero está claro que si nos paramos a mayo ahora, el aumento de algunos precios con respecto a los niveles de fin del 2020 o incluso con respecto a los niveles prepandemia es bastante importante y como decíamos hoy tenemos varios precios que están en periodos en valores nominales similares a los de 2011 o 2012 y si los descontamos por inflación todavía un poco más bajo pero muy buenos valores históricos, ¿tá? Después le dejo a Ricardo para que hable un poco más de estos temas, también me salteo algún tema de la carne. Solamente un comentario importante, ¿no? Estos últimos días, seguramente muchos de ustedes lo están siguiendo muy de cerca, algunos tendrán ganado preparado, otros preparando, verdeos, etcétera, y viendo cuándo vender. Todos habrán visto que los precios de exportación de la carne de las últimas semanas han estado ahí orillando los $4.500 la tonelada, y es un precio bien bueno para Uruguay, pero también despierta ciertas preocupaciones del lado de la demanda y es un tema que no tenemos que perder de vista. Después, si nos da el tiempo, nos metemos un poco más. Otro tema importante a tener en cuenta en lo que es la coyuntura actual, y está vinculado también a lo del precio de la carne, es que algunas cosas, algunas variables macro, empiezan también a poner restricciones sobre el manejo de la política económica. Parte de lo que ha pasado en China en el último año es que China se ha despegado del resto del mundo, tiene mejores fundamentos, mejores condiciones de crecimiento, y como siempre pasa, cuando un país es mejor, su moneda se fortalece. El yuan tuvo un fortalecimiento bastante intenso en el último año. Eso quiere decir, por un lado es bueno para nosotros como vendedores, porque los chinos son más ricos en dólares, no solamente porque crecen, sino porque además su moneda vale más en términos de dólares, y eso es lo que le pone también un poco de presión adicional a la demanda y a la disposición a pagar en dólares. Pero este domingo, el lunes de ellos, el Banco Central de China aumentó los encajes en moneda extranjera, que es un típico movimiento banco centralista para reducir la liquidez y eventualmente para tratar de debilitar un poco la moneda. O sea que, primer señal de que a China, digamos, todo muy bien con China y el crecimiento es una buena noticia, la apreciación de la moneda también es una buena noticia, pero es un tema que le empieza a incomodar y que los chinos empiezan a mirar. Y ya sabemos que cuando China se preocupa o por la moneda o por los precios de los commodities, puede hacer cosas que a veces también representan un riesgo para la formación de precios, ¿no? Entonces, no digo que sea una razón para asustarse, digo que empezamos a tener precios y valores macro que empiezan a incomodar algún zapato. Ya termino, Rafa, que veo que te estás poniendo nervioso, pero ya liquido. Me salteo... No me voy a saltear esto. Dos ideas importantes pensando en el futuro. O sea, para resumir la pregunta que hacía Rafael hoy y la pregunta que mismo nosotros nos hacíamos, si estamos en un superciclo o si estamos en un rebote. Nosotros pensamos que hay muy buenos fundamentos ahora para los precios y por algo estamos viendo los precios que tenemos, que la recuperación económica es una muy buena noticia y que tendríamos que pensar esto como un código, a nosotros por lo menos nos gusta pensarlo en el lado real y en el lado financiero. Del lado real, tenemos 2 o 3 noticias que son buenas, ¿tá? Primero, la vacunación y la situación sanitaria, sobre todo China y Estados Unidos, que vienen creciendo bien. Segundo, que las políticas anticíclicas que se desplegaron en la economía en modo de guerra amortiguaron la crisis y le pusieron una red a la demanda, y eso es bueno para la salida, siempre es bueno.
Y tercero, que hay algunos paquetes de estímulo fiscal que tienen como ciertos condimentos específicos que suelen ser bastante traccionadores de la demanda. Estados Unidos está con un despliegue brutal de un gran plan de infraestructura que además apuesta a la sustentabilidad ambiental, a la reconversión hacia lo eléctrico. Eso, por ejemplo, en algunos mercados específicos como el cobre o como los metales, le pone una presión adicional a la demanda. O sea que hay varias razones para pensar que hay buenas condiciones del lado real y eso es una buena noticia. ¿Hay riesgos para el crecimiento económico mundial o hay desafíos? Sí. El problema o la situación de los países emergentes, que venimos con vacunación lenta, con mutaciones, con terceras, cuartas olas, primera ola en nuestro caso. Algunos países que están con procesos de inestabilidad social, política, institucional, Colombia, Chile, por ejemplo. La sostenibilidad fiscal es un problema para los próximos 4 o 5 años, porque todo lo bueno de las políticas anticíclicas y de los paquetes de estímulo tienen un problema, y el problema es que hay que pagarlo. ¿Tá? Y pagarlo implica que toda la plata que se ha destinado estos años hay que devolverla y hay que ahorrarla en los próximos años. Entonces, cuando la economía despegue, el mundo va a empezar a discutir otras cosas, como por ejemplo reformas tributarias, y eso ya lo estamos viendo en Estados Unidos. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que para adelante tenemos buenas oportunidades del lado real, pero también hay 2 o 3 cosas que nos preocupan y que nuestra recomendación, por lo pronto, para todos ustedes que sabemos que siguen mucho los mercados y las noticias, es que miren estas dimensiones con atención, porque estas que están marcadas en rojo son cosas que nos pueden pinchar nuestra expectativa. Las de arriba son cosas que nos afirman, las de abajo son algunos riesgos a tener en cuenta. Y el otro tema importante, para no olvidarlo, es que hay algunos riesgos para la estabilidad financiera que son los que pueden también complicar el panorama. Hoy tenemos un entorno de liquidez muy bueno, que sabemos que es transitorio y que se va a revertir. La clave para que este proceso funcione es que esa reversión sea ordenada y una transición suave, ¿no? Que es lo que piden Summers y Blanchard. Si nos apuramos en la recuperación y tenemos que compensar con un desarme monetario muy grande, lo que vamos a tener es una restricción financiera con riesgo de pinchar la burbuja de acciones. Tenemos acciones que hoy valen cualquier plata, sin importar si las empresas son buenas o malas. Eso sabemos que está mal y que algún día se va a corregir. Si la corrección financiera es abrupta, eso va a ser rápido y va a ser doloroso. Y el otro tema es el tema fiscal, que es lo que comentábamos hoy, que preocupa, en definitiva, digamos, una vez que la economía traccione y que nos pongamos en modo de crecimiento. Para que este proceso sea sostenido hay que seguir dándole nafta a la economía mundial. Y en realidad, como hay que pagar la deuda, puede ser que haya que quitarle un poco de nafta a la economía mundial. Entonces, esas son cosas que nos pueden generar eventuales desinflamiento de la demanda hacia adelante, o que incluso pueden generar riesgos en los mercados financieros, como le está pasando a Colombia, por ejemplo, o puede empezar a pasar con algún otro mercado emergente, en el sentido de que tenga problemas para pagar su deuda y que eso repercuta en la estabilidad financiera, que es un parámetro relevante. Así que con eso termino. Perdón que me pasé algún minuto, le robé algo a Ricardo, pero bueno, esos son los comentarios que tenía para hacer. Solamente para redondear, nosotros creemos que el panorama y las perspectivas son buenas. El mercado en general no se equivoca, el mercado a veces se puede pasar un poquito para un lado y pasar para el otro lado, pero cuando los precios van en forma coordinada y transversal, como han venido ocurriendo estos últimos meses, en general quiere decir que hay fundamentos transversales que están ahí arriba de la mesa. No es solamente un proceso que subió la soja y está subiendo la carne. Está subiendo la soja, la carne, el maíz, los lácteos, el cobre, los metales. Entonces hay algo transversal y hay algo ahí que tiene potencia. Lo que tratamos de hacer hoy es poner un poco en orden, a ver cuáles son los factores que le están poniendo soporte a eso y tratar de mapear las 3 o 4 cosas que pueden hacer que este escenario cambie en los próximos 2 o 3 años. Pero pensamos que estamos en un ciclo bueno. No sé si es un superciclo todavía, pero pensamos que estamos en un ciclo bueno que tiene algo más de piola por delante.